un tema que no siempre todo el mundo lo coloca en el primer lugar de las informaciones, pero que es muy vital para lo que significan los estudios, los análisis, las universidades, etcétera, que son las estadísticas. Y en Chile existe el INE, el Instituto Nacional de Estadística, fundamentalmente conocido por lo que son los censos y los informes también de desempleo que se entregan mensualmente. Y acá en Puerto Montt, donde funcionan la mayoría de los 42 funcionarios que tiene la región de los lagos, hay nuevas oficinas que se estarán inaugurando ya durante esta jornada de miércoles. Unas oficinas que están en un edificio bastante más moderno del que tenía históricamente, pero eso le contaremos oportunamente. Lo que queremos ahora es analizar un poco más cómo está esta institución en la actual administración. Por eso hemos invitado a su directora nacional, que se encuentra justamente a raíz de esta inauguración de las oficinas acá en Puerto Montt. Jimena Clark, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ti. ¿Qué tal? ¿Qué antecedentes tenía de las oficinas acá de Puerto Montt y este cambio que se está comenzando a realizar también en el INE? ¿Es solo estético o hay cambios más profundos? No, la verdad es que efectivamente yo estoy hoy día y mañana en la región. Una de mis actividades es participar del cambio de oficina. No es para nada solo un tema estético, tiene que ver con reforzamiento de las condiciones y reforzamiento también de nuestros equipos técnicos para estar en el mejor pie posible en todo lo que es el trabajo preparatorio del censo abreviado 2017, que es una tarea en la cual estamos trabajando a lo largo de todo Chile, con todas las regiones y ciertamente con mucho entusiasmo para llegar a buen puerto con este gran operativo estadístico. Jimena, usted que es economista, que ha trabajado en el Banco Central, etcétera, ¿cómo encuentra la institución a la cual arriba como directora? Estamos hablando de diciembre del año 2014. ¿Cómo se encuentra el INE hoy día? Bueno, la verdad es que el INE se encuentra en un proceso de modernización, diría yo, en un proceso integral de modernización. Y aquí cuando hablamos de modernización no nos estamos refiriendo solamente a un cambio de oficina, ya como es el caso acá regional, sino que tiene que ver con mejoras en la forma como hacemos nuestro trabajo diario, por ejemplo, los procesos para aspectos desde los más operacionales a incluso los procesos estadísticos, todos tienen espacios de mejora, ¿ya? Tenemos brechas estadísticas ciertamente y las hemos ido abordando, ¿ya? No siempre es fácil salir con una estimación estadística en un par de meses, pero sí se puede trabajar para hacer un proceso adecuado y salir con una planificación adecuada y cubrir esas brechas de información. Por ejemplo, uno de los trabajos que estamos iniciando el próximo año es una encuesta de uso del tiempo que tiene que ver con definir la asignación de tiempo que hacen las personas y valorizarlo además, de manera de que podamos tener una no solo visibilidad, sino que cuantificación del trabajo que hacen las mujeres y que muchas veces no se visibiliza, ¿ya? Tampoco se valoriza. Y en consecuencia ahí hay una brecha. Hoy en día la mayoría de los países hace ese tipo de estudios. Nosotros recién el próximo año iniciamos el trabajo para empezar a estimar eso, ¿ya? Tenemos otros aspectos también asociados a modernización que tienen que ver más con aspectos legales, ¿ya? Hoy en día nosotros colaboramos con el Ministerio de Economía para lo que prontamente será la presentación de un proyecto de ley del Sistema Estadístico Nacional, en donde el INE debe jugar un rol rector de todo el sistema. ¿Y eso a qué se refiere con temas legales? ¿Exigencias para que la gente participe? No. Me refiero en el fondo que hay una propuesta de proyecto de ley que se va a presentar al Congreso, ¿ya? Y que es dentro de las modificaciones que hace a nuestra actual normativa. Está la idea de fortalecer la institución en su rol generador de estadísticas oficiales y además en un rol nuevo que tiene que ver con que seamos el rector del Sistema Estadístico Nacional. Perfecto. Eso significa fortalecerlo en términos de cantidad de gente, cantidad de, me imagino también de programas, de procedimientos. En términos de varios ámbitos realmente. Como te digo, hay un tema asociado a hacer gestiones más modernas, más eficientes, pero también un tema asociado a cubrir brechas estadísticas, a cubrir información, digamos, a hacernos cargo de información que sabemos que es importante. La información regional es un caso. Y que no estamos estimando. Claro. Jimena, sin duda que el INE durante los últimos 2 años ha estado en la mayoría de los medios de comunicación y también en el imaginario público, en la agenda,
y también en las bromas. Yo diría que no hay humorista de este país que no haya sacado algún chiste del INE. A propósito de lo que significó justamente el último censo, que finalmente hoy día, se lo vuelvo a preguntar en diciembre, o tal vez se lo han preguntado ya muchas veces, pero en diciembre de este año 2014, ¿podemos afirmar cuántos chilenos somos? ¿Podemos tener una estimación o podemos tener esa cifra en algún momento de cuántos somos hoy día los chilenos? Mira, la respuesta es sí, pero eso no es suficiente, ¿ya? Efectivamente, nosotros del operativo que se hizo, censal que se hizo el 2012, no contamos hoy día con una base de información de calidad para hacer tareas que son esenciales y que se hacen con la información que uno extrae de los censos, ¿ya? Estas tareas son, por ejemplo, hacer proyecciones de población, son hacer estimaciones de población para áreas pequeñas, y acá no me refiero solamente a regiones, a comunas, sino que áreas más pequeñas aún, áreas rurales, áreas urbanas, identificar cuánta población vive en esa zona, y no es solamente el número, sino es una caracterización también, por edades, por sexo, por nivel educacional y otras más, ¿ya? Nivel socioeconómico, me imagino también. Claro, y luego también uno usa esta información para hacer marcos muestrales, que son la base a partir de la cual uno luego diseña encuestas, ¿ya? La información que se levantó el 2012 no nos sirve porque no es una información de suficiente calidad para hacer esas tres tareas. ¿Eso qué significa en términos de la pregunta que tú me haces? Uno, buscando metodologías alternativas, puede decir, y de hecho lo dijimos hace unos meses atrás cuando hicimos una actualización de proyección de población, cuántos somos, ¿ya? Hoy en día, o digamos a mediados del 2014, la estimación fue que éramos 17,8 millones de personas a nivel país, ¿ya? Y luego hay también una descripción a nivel regional, pero no basta con decir cuántos somos. Como te digo, esto es un tema de decir cuántos somos por áreas muy pequeñas, desde las más grandes a las más pequeñas, caracterizar y sobre todo hacer estas otras tareas que te mencioné, que son esenciales para toda la elaboración de estadísticas del Sistema Nacional. ¿Cómo sigue esa cifra de los 17,8 millones de personas? ¿Por una estimación de los datos del 2002 o los utilizados en el 2012? Mira, lo que pasa es que efectivamente... O los obtenidos, perdón, en el 2012. Claro, no, lo que pasa es que cuando uno hace censos de población, después de dar a conocer las cifras oficiales, obviamente, viene toda una serie de trabajos y uno de estos es hacer proyecciones de población. Con el censo del 2002 se hicieron proyecciones de población hasta el 2050, ¿ya? La idea obviamente es que esto se va actualizando en la medida que va surgiendo nueva información y los censos son una fuente de esta nueva información. Como no teníamos una información suficiente en términos de cobertura y de calidad el 2012, lo que hicimos fue un plan B, de alguna manera, y entonces utilizamos información de registros administrativos, esto es información de nacimientos, de defunciones, alguna información que había de migración, y con esa información actualizamos las proyecciones que se habían hecho el 2002, ¿ya? Esto no es Pero el eso óptimo. quiere decir que todavía estamos utilizando información de hace 12 años atrás proyectada. No, estamos usando información con una base del 2002, pero que luego utiliza información efectiva hasta el 2012 de los nacimientos, de las defunciones. Estos son registros que existen, son estadísticas vitales. Se está cruzando la proyección con datos reales de... Exacto, exactamente. Ya pero ahora no del censo. No 2010. del censo, si eso es lo que pasa. El óptimo es utilizar la información de dos censos más la información de estadísticas vitales y a partir de ahí mejorar las proyecciones. Nosotros solo pudimos utilizar información de estadísticas vitales para mejorar las proyecciones. No es el óptimo, pero es mejor que quedarse con proyecciones del 2002. ¿ya? Claro, que son de 12 años atrás. Claro. Se lo pregunto como directora nacional del INE y también, por supuesto, como economista. ¿De qué sirvió el censo del 2012? Mira, como te dije antes, los censos tienen que entregar información para hacer tres tareas esenciales: proyecciones de población, estimaciones de área pequeña y alimentar marcos muestrales. Para eso esta información no es útil y en consecuencia nosotros no podemos hablar de un censo con estadísticas oficiales que hayamos obtenido el 2012, ¿ya?
Dado que no podemos realizar esas tareas, nosotros hoy en día estamos abocados a hacer un censo de emergencia, uno podría decir, en donde necesitamos capturar información para cubrir estas tareas, pero también necesitamos seguir procesos que aseguren la calidad de todo el trabajo, y en consecuencia, en función de esas tareas y la planificación, el 2017 es la fecha que podemos realizar este censo. Estamos partiendo de cero. Y aquí voy a tu pregunta. No estamos partiendo de cero en el sentido de que hay trabajo que se inició, que era trabajo preparatorio, como por ejemplo la actualización de límites geográficos, todo el trabajo asociado a la cartografía con software moderno. Todo el trabajo previo sirve. Hay una fracción del trabajo previo que sirve, efectivamente. No así lo que se obtuvo. Pero hay que actualizarla, de todas maneras hay que actualizarla. No basta con quedarse con la cartografía que había previa al 2012, ¿ya? Eso se actualiza y hay buenas herramientas para hacer ese trabajo que estamos haciendo. Al mismo tiempo hay una memoria que de alguna manera se aprovecha, porque acá no es que hayamos esperado 10 años para volver a hacer un trabajo de esta envergadura, sino que uno tiene la experiencia reciente, sabe lo que funcionó bien, lo que no funcionó tan bien, y eso también es un aprendizaje que se internaliza. Claro, el 2017 es un censo abreviado. Sí. ¿Qué significa eso con respecto a lo que se hizo? Porque recordemos, este censo además se difundió como el más certero de la historia, donde además no se utilizó un día, sino que un periodo de tiempo más largo, donde los censistas fueron remunerados, donde una serie de elementos distintos a lo que se había hecho anteriormente, que incluso muchos dicen y echan de menos a ese día republicano, en que todo el mundo se quedaba en la casa y le preguntaban cuánta gente durmió aquí en la noche, etc. El del 2017, ¿qué diferencias hay con la historia y con lo que ocurrió en el 2012? Mira, tal como tú dices, aquí hay similitudes respecto de los censos que históricamente se han hecho en Chile, no voy a contar el 2012, y diferencias también, ¿ya? Cuando hablamos de censo abreviado, estamos hablando de un censo en donde el cuestionario es reducido, básicamente. Un cuestionario reducido significa que estamos haciendo probablemente en torno, esto todavía se está definiendo, pero en torno a las 15 preguntas, y donde lo esencial son las preguntas de temas demográficos, ¿ya? Para hacer estas 3 tareas que mencioné antes. Básicamente el tamaño del cuestionario es lo que significa el concepto de abreviado. Todas las tareas previas se mantienen, es decir, hay que hacer toda una planificación, una preparación de un precenso posteriormente y además pilotos, ¿ya? Y es una capacitación obviamente a nivel de todo el país, porque el hecho de que sea abreviado no significa que se va a algunas zonas y a otras no, ¿ya? Se recorre todo el país y solamente el cuestionario es reducido. Ahora, eso es una diferencia. Las similitudes respecto de lo que tradicionalmente se hacía en Chile y que generaba esta actitud como acto cívico que tú mencionas, sí, claro, es que aquí estamos hablando de un censo de hecho, ¿ya? El censo de hecho es cuando tú preguntas dónde pernoctó la gente la noche anterior, versus el censo de derecho que se preguntó por residencia habitual, ¿ya? Después, en términos logísticos, los censos de hecho se levanta la información o buenísima parte de la información en un solo día, ¿ya? El día que nosotros tenemos definido es el 19 de abril del 2017, pero hay que tener en cuenta sí que hay normalmente también un par de semanas posteriores al gran día. De todas maneras se necesita recorrer algunas zonas porque hay áreas que son áreas de difícil acceso, ya sea por razón geográfica. Claro, tenemos cordillera, tenemos islas, etc. Exacto. Por lo tanto, 19 de abril del año 2017. Sí, y es un día feriado, es un día miércoles en este caso, y es un día que se declara feriado. Feriado para hacerlo como era antiguamente, sí. Efectivamente. Jimena, tomando en cuenta aquello, hablamos de proyección, 17,8 millones de habitantes, me sigo con la cifra ahí de proyección para este año. ¿Cuál es la cifra entre años más, 2017? ¿Y cómo la idea, yo me imagino que el 19 de abril es llegar a encadenar la cifra real que se obtenga con esta proyección? Porque mira, la vez anterior, por lo que yo recuerdo, el censo del 2012, es que nos quedamos con habitantes desaparecidos. No supimos dónde había, creo que 500.000 de personas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a este 17,8 millones de habitantes de proyección? La idea sería que el censo nos ratificara que somos 17,8 o 18 o por ahí o por ahí. Es algo así, no es exactamente así, en el sentido de que
efectivamente uno tiene una proyección de población, pero tiene que entender que es una proyección, ¿ya? Y por lo mismo es el operativo censal aquel que da una cifra bastante más cercana y con una adecuada distribución territorial, más cercana al número efectivo, ¿ya? Normalmente lo que se hace es que, claro, se levanta la información, se empieza a trabajar con las cifras que se obtienen, ¿ya? Y después se hace un proceso que se llama conciliación, ¿ya? De ese proceso de conciliación salen las cifras definitivas. El día que se levanta la información e incluso cuando se entregan estadísticas preliminares, no es obligación llegar al mismo número, pero lo que uno espera es que no hayan enormes diferencias como ocurrió, por ejemplo, en el 2012. Claro. Ocurre que la estimación de proyección en el 2012 era 17,4 millones de personas y se levantó información de 15,7. Entonces eso es 1.700.000 personas menos y ese número es muy grande realmente. Se pueden encontrar diferencias, pero de esa magnitud no se encuentran, no se deben encontrar. ¿Qué se dejó de hacer estadísticamente hoy día o qué se está dejando de hacer en Chile estadísticamente debido a que el censo del 2012 no funcionó? Bueno, después de los censos, como te digo, vienen una serie de tareas, como elaborar proyecciones, actualizar marcos muestrales, que hoy en día no se pueden hacer con la información del censo, ¿ya? Nosotros lo que hoy día estamos haciendo es buscando alternativas metodológicas para hacer estos mismos trabajos, pero es algo que está todavía en definición. Lo de las proyecciones de población lo hicimos. Entregamos información a nivel país y a nivel región a mediados de este año, hace unos meses atrás, en septiembre, y luego en enero vamos a entregar información más actualizada a nivel de comuna, ¿ya? Es plan B, es el segundo mejor, uno podría decir. Para el caso de los marcos estamos haciendo también un análisis respecto a cómo podríamos actualizar esto utilizando fuentes alternativas de información. Pero hay que tener claro que esto es una situación que se está trabajando con, y es una situación con datos cruzados, bien compleja realmente. ¿Cuántos sí. somos en la región de los lagos? ¿Está ese dato ya o no? Sí, tenemos una cifra redondeando de 840.000 personas.